Bienvenidos, feliz semana a cada uno de ustedes. Es la Iglesia en Estudio, repaso de la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista Mount Haven. Estamos repasando lo que es el tercer trimestre de esta semana. Mi nombre es César Henao y estoy aquí junto con mis compañeras que vamos a estar lo que es repasando a lo largo de estas lecciones lo que es de la escuela sabática. Aquí a mi lado tengo a Kelian Rodríguez, Lizeth Sánchez, Yanibel Reyes. Así que con esto, hermanos, vamos a estar empezando lo que es el repaso de la lección, pero antes de eso vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Querido Dios que está en los cielos, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este maravilloso día que nos das, Señor, y que podamos nosotros aprender más de tu palabra por medio de estas lecciones que nos das cada trimestre, Señor. Guíenos y protégenos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título de esta semana es Opresión, el trasfondo y nacimiento de Moisés. Entonces, vamos a leer lo que es la lectura bíblica de esta semana, que se encuentra en Éxodo 2, versículos 23 y 25 en nuestros folletos. Dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios. Con motivo de su servidumbre, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Entonces, como vemos aquí, la lección de esta semana se va a estar enfocando y a lo largo del trimestre lo que es en el Éxodo. Y tenemos que, primeramente, en esta primera lección vamos a entender cómo sucedió todo esto en el transcurso ahí, de cómo ellos llegaron a Egipto y cómo ellos salieron de allí también, ¿verdad? Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál es el propósito del libro del Éxodo? ¿Y qué nos enseña sobre Dios y de su pueblo? El Éxodo nos enseña, hay mucho para aprender del Éxodo, pero podemos ver que se trata de la liberación del pueblo de Israel, y también podemos ver que ahí se manifiesta el poder de Dios. También podemos ver que el propósito del libro del Éxodo es que podamos ver la intervención que tuvo el Señor a través de Moisés con su pueblo, y cómo pudo Moisés guiar al pueblo. También es interesante el libro de Éxodo porque vemos que aquí comienza la historia de Israel, no solamente en el sentido político, sino también en el sentido espiritual. También el Éxodo nos muestra a un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel, y vemos cómo Dios libera al pueblo a pesar de ellos ser rebeldes, desobedientes, cómo Él en su amor inmenso tiene misericordia por su pueblo, por sus hijos. Así es, entonces aquí vemos claramente lo que es a lo largo del Éxodo, vemos cómo Dios se manifiesta de un inicio de ellos estando prácticamente esclavizados ante los egipcios, y cómo Dios también nos rescata también de aquel crueldad, ¿verdad? Entonces ahora nosotros leyendo aquí, ¿qué nos dice lo que es Éxodo 1 sobre el pueblo de Dios? Y hay que también saber y preguntarnos qué sucedió después de que el nuevo rey surgió a gobernar Israel. Aquí podemos ver que cuando surgió, después de que pasó José, ya pasaron los tiempos, entonces surgió otro nuevo faraón. Y ese faraón tuvo mucho miedo de que el pueblo siguiera creciendo. Entonces, por eso es que él quiso convertir a todos los israelitas a esclavos, quiso ponerles de esclavos, porque él tenía miedo de que ellos sean en más de números para que ellos puedan
el faraón tenía miedo de que ellos puedan gobernar tal vez esa tierra. Entonces, por eso es que el faraón tuvo miedo. Bueno, como dijo mi compañera Lisette, aquí dice que el pueblo se multiplicó y que toda tierra estaba llena de los israelitas, y también que el faraón se sintió amenazado por los israelitas, porque él dijo que en número le superaban ellos. Y también ahí vino la esclavitud, como dijo Eliseo. Entonces, ya ahí vinieron los maltratos hacia el pueblo de Israel. Sí, y también es interesante ver cómo comienza el versículo, que comienza diciendo con el número de la cantidad que comenzó el pueblo, que fueron 70. Y lo digo porque es interesante, porque después de 70 pasaron a ser muchas personas. Entonces, al faraón ver cómo ellos crecían, él ya sentía temor, entonces por eso él decidió ponerlos de esclavos, y siempre cualquier cosa que tenía, como de si había que pelear, lo mandaba a ellos primero, para que así ellos para que la cantidad de los israelitas pueda ir disminuyendo. Pero dice la Biblia que como quiera, pasara lo que pasara, ellos seguían creciendo, multiplicándose, porque también esa fue una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de que el pueblo se iba a multiplicar. Amén. Yo por eso quiero también agregar lo que ustedes han compartido. Si buscamos lo que es en Éxodo 1, del 1 al 7, primero inicia diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así como ustedes compartieron, lo comprobamos aquí, lo que es con el texto bíblico, vemos cómo se aumentó lo que es la familia de Jacob de gran manera. Y estamos hablando de que después de su muerte siguió creciendo lo que es el linaje, la descendencia, como podemos ver. Y ya aquí vemos que el faraón comienza a tener ya miedo porque ya los números ya estaban superando a la población egipcia. Entonces ya comenzaba a tener un temor, porque ya había un gran número, porque se veían que ya eran fuertes en ese tiempo, tenían quizás más fuerza y musculatura que los mismos egipcios, ¿verdad? Entonces aquí como que el faraón dijo: aquí me van a quitar el puesto ahí como rey y nos van a revertir lo que son los papeles de ser esclavos nosotros en vez de nosotros esclavizar a ellos. Entonces, para comprender lo que es el Éxodo, debemos regresar lo que es al libro de Génesis, ¿verdad? Para poder entender un poco cómo fue que ocurrió los sucesos del libro del Éxodo. Primero podemos ver cuál fue el éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil. Y eso lo podemos ver lo que es en Génesis 37, versículos 26 al 28. Y vamos a ver lo que dice aquí. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, con este texto, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo fue el transcurso ahí de que sucedió
esto de que el pueblo fue a llegar a Egipto? Yo creo que todo esto fue el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios fue desde que sus hermanos de José lo vendieron. Cuando José llegó a Egipto y le vendieron como esclavo, él llegó primero al jefe de la guardia, creo que era del faraón. Entonces él llegó a trabajar ahí, pero ahí ya se veía cómo Dios le bendecía a José, porque todo lo que él hacía era bueno. Entonces ese jefe le nombró como jefe de su casa. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que Dios le estaba bendiciendo a José y todo era plan de Dios, a pesar de que José pasó por tantas dificultades, tantas necesidades. Él vio que Dios lo bendició, lo bendecía, y eso podemos entender nosotros en nuestras vidas, que por más que pasemos dificultades o tengamos luchas en nuestras vidas, nosotros tenemos la esperanza de que Dios está ahí con nosotros. Amén. Y podemos ver que en Génesis 39:2 se afirma claramente lo que Dios, o sea, podemos ver esta frase durante la historia de José completa, que Dios, cada vez que habla sobre José, dice que Dios estaba con José y fue un varón próspero y descendió su misión. Desde el principio, desde que él nació, ya Dios tenía un plan con él. Como decían ustedes y dijo César, José tuvo un comienzo difícil, la verdad, pero ya luego tuvo éxito. Y ese éxito, el Señor con José, donde quiera que él iba, por eso él era próspero, como dijo. Y así, esa es la gracia que el Señor pone en nosotros. Y así hace el Señor con nosotros. No sé si a ustedes me ha pasado cuando van a un lugar. A mí me ha pasado muchas veces que yo voy a un lugar y la persona sin conocerme, de una vez me toman aprecio, sienten cariño por mí, interés por mí, por saber de mí. O sea, y por ser, por ejemplo, mi amigo o algo así. Así es, sí. Ya se ve muy claramente, gracias a nivel. Vemos cómo fue bendecido José de gran manera lo que es en Egipto. Si vamos a lo que es el trasfondo histórico, lo que es cómo se dio paso, hay algo interesante aquí cuando inicia lo que es el libro de Éxodo, es que no menciona el nombre del faraón que está en la actualidad gobernando en aquella nación, en aquel tiempo. Pero si buscamos lo que es históricamente, se sugiere que el nuevo rey que no conocía a José, como se encuentra en Éxodo 1:8, fue Amosis I. Estamos hablando de la época de 1570 hasta 1546 antes de Cristo. Esto fue cuando Amosis fue que conoció a José. Luego vino Amenhotep I, el gobernante que temía a los israelitas y la oprimía. Más tarde vino lo que es Tutmosis I, decretó lo que es la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. También está lo que es la hija Hatshepsut, que fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. También está lo que es el faraón Tutmosis III, que estuvo como corregente junto con la princesa que cogió a Moisés, que es Hatshepsut, durante algún tiempo. Fue el faraón del tiempo ahí del Éxodo. Entonces, aquí vemos que históricamente estos hubieran sido los faraones de aquel tiempo, desde el primer faraón que conoció a José, cuando fue el tiempo ahí de lo que son las 7 vacas flacas con las 7 vacas gordas, que sabemos que fue el sueño que tuvo el faraón,
que cual José fue que le explicó, le interpretó, de que eran 7 años de lo que es de primeramente era lo que es de escasez y luego de prosperidad. Aunque lo estoy diciendo es al revés, primero eran 7 años de prosperidad y luego iba a haber 7 años de escasez. Por eso que durante esos primeros 7 años tenían que recoger todo lo que ellos estaban cosechando, porque cuando ya ocurran los 7 años de escasez, ya tenían cómo ellos poderse sustentar y alimentar, ¿verdad? Entonces, así nos da lo que es una visión clara de quiénes fueron los faraones que surgieron después del tiempo de José, ¿verdad? Además, históricamente ya estaba profetizado que los hebreos iban a ser esclavizados. Si leemos los siguientes pasajes, si tú me puedes ayudar, que en lo que es Hechos 7, 6, y también ya el nivel, si tú puedes buscar Éxodo 12, 40. Y Lice, tú vas a buscar Primero Reyes 6:1. Y vamos a ver lo siguiente aquí. Okay. Hechos 7:6 dice: así Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a esclavitud y lo maltratarían por 400 años. Gracias, Kelia. Entonces ya tenemos esa idea de lo que es en Hechos. Ahora Éxodo 12, 40. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Muy bien, gracias, Yanivel. En Primera de Reyes 6:1 dice: en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Amén. Entonces ya con estos textos vemos claramente de que esto ya estaba ya profetizado, de que ellos iban a entrar en esclavitud, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por 400 años. Entonces con este acontecimiento vemos que esto tenía que ocurrir al pueblo de Israel. Tenían que ellos estar ahí bajo lo que es el reino de Egipto, ¿verdad? Entonces, al leer Éxodo 1, ¿qué importancia tuvieron aquí las parteras ante la maldad del faraón? ¿Qué quería hacer el faraón para eliminar a los hebreos? Bueno, las parteras eran de gran importancia porque el rey había decretado a las parteras que cuando las hebreas tuvieran 6 hijos, y que el último, el número 7, ellas los asesinaran, si no me equivoco, así es que dice. Pero ellas no le hicieron caso a ese decreto, sino que ellas preservaron la vida de sus niños. Y eso fue porque ellas guardaron la palabra de Dios y el bien de su pueblo. Oye, yo quisiera corregir un poco. En realidad es, si voy aquí a Éxodo 1, versículo 16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo. Entonces no era la cantidad de hijos, sino de que si al nacer siendo varón, tenían que eliminarlos, prácticamente eliminarlos, matarlos a ellos. Sí. Yo quería opinar algo sobre las parteras. Como usted dijo, hermano César, que sí, el faraón había ya decretado de que todos los niños varones serían eliminados. Entonces, pero estas parteras tuvieron un papel crucial,
aquí al desafiar al faraón, porque en realidad ellos temían a Dios, ellas temían a Dios. Cifra y Fua, que eran las parteras, ellas temieron a Dios, por eso es que ellas no mataron a los bebés. Ellas prefirieron hacerle caso al faraón y prefirieron temer a Dios. Pero la respuesta que ellas le dieron al faraón cuando el faraón les preguntó que por qué hicieron ellas eso, entonces ahí fue cuando ellas le dijeron que las hebreas no son como las egipcias, que las egipcias, ellas necesitan como ayuda para que ellas puedan tener sus hijos, pero en cambio las hebreas son como fuertes, robustas, y ellas, antes de que las parteras hayan llegado, ellos ya habían tenido sus hijos. Interesante, ¿verdad? Bueno, sí, ellas juegan un papel interesante en la historia, ya que, como ya ustedes mencionaron, el faraón dio la orden de eliminar a todo niño de sexo masculino, y las parteras, en este caso, desobedecieron la orden del faraón y prefirieron seguir la voluntad de Dios. Y también la Biblia dice que al ellas seguir la voluntad de Dios, Dios las bendijo a ellas y a sus familiares, que eso es lo que la recompensa que nosotros tenemos cuando decidimos seguir a Dios, obedecerle, en vez de seguir a los hombres. Amén, así es. Entonces aquí vemos claramente ahí cuál fue el papel importante para ellas, ¿verdad? Porque ellos cuidaron prácticamente ahí la descendencia, lo que es de los israelitas, porque sabemos de que a ellos matar al primer hijo, a aquel hijo varón que naciera, prácticamente estaba cortando la descendencia ahí de este pueblo, porque ellos querían de que las que eran hembras, que eran mujeres, al nacer se mezclaran con el pueblo egipcio y así ellos comenzaran a creer la idolatría, las costumbres de ellos. Pero al ser varón, era de que permitía que siguiera creciendo el pueblo ahí de ellos. Y eso es lo que ellos temían, que no siguiera creciendo. Entonces, si nosotros continuamos allí, vemos que después de lo que sucedió con las parteras, vemos que en ese tiempo de crisis, una pareja de la descendencia de Leví nace un bebé. Y es ocultado por 3 meses y siendo varón. Entonces aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué decisión tuvo que tomar la madre de este bebé? ¿Y cómo Dios actuó ante tal situación? Yo quiero decir que esta pregunta es muy importante, porque yo creo que Dios puso en la madre de Moisés ese pensamiento para que ella, para salvar a su hijo, lo pueda poner en una canasta y lo pueda botar por el río, porque ella en su pensamiento averiguó que la princesa se estaba bañando en ese momento, por eso es que ella sabía que su hijo iba a vivir, que la princesa lo iba a recoger a Moisés, porque ella le mandó a Miriam, a su hija, que le siguiera la canasta hasta que llegue hasta la princesa. Entonces, Dios puso esos pensamientos en su cabeza de esa madre, porque era el plan de Dios. Entonces, quisiera también agregar aquí, si vamos a Éxodo 1:22, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Entonces aquí vemos una similitud en lo que es a comparación de Éxodo capítulo 2. Vemos que primeramente se le pide que echen al río a todo hijo varón para que así vayan a morir prácticamente a un paradero desconocido a donde se lo lleve el río. Pero aquí vemos que una madre tuvo a su hijo, lo cuidó por 3 meses escondidas, pero en vez de llevar a su hijo a la muerte al río, lo llevó para ver si Dios iba a tomar una parte importante en la vida de Moisés. Y ahí fue que vemos que a la madre, a lo que lo va llevando en el cesto, lo que es en el río,
y mientras que la hermana lo observa, ve de que maravillosamente lo que es la hija del faraón se estaba bañando en aquel momento en el río, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que al principio, vemos que Satanás tomó el rol de que echaron a los hijos varones para que fueran a morir en el río. En cambio aquí no fue para muerte, sino para salvación. Lo vemos claramente, ¿verdad? Porque aquí vemos como aquí la princesa ahí del faraón fue que lo recoge. Y aquí hay algo importante aquí, que vemos que la hija del faraón comienza a preguntar de quién era este varón, este niño. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahí creo que aparece, es Miriam, la hermana ahí de Moisés. No sé si tú quieres agregar ahí, Kelia. ¿Qué es lo que sucede ahí con ella? Bueno, yo siento que esta escena es definitivamente dirigida por Dios, porque Dios usó a Miriam para que le dijera a la reina de que ella tiene una persona que le puede cuidar al niño. Y justamente la persona que le cuida al niño es la mamá de Moisés, la misma mamá de Moisés, así que su propia madre. Así que vemos cómo la madre lo instruye en el camino desde que lo recibe nuevamente, lo instruye en el camino de Dios, le enseña todo sobre Dios y crea un varón de Dios, un muchacho que va a ser dirigido por Dios. Amén. También podemos ver que el Moisés estaba con ropa hebrea, porque cuando su mamá le puso en la canasta, lo puso con un manto hebreo. Entonces ella sabía que el niñito era hebreo. Entonces yo creo que Dios trabajó en la princesa también para que ella lo pueda recoger a Moisés y lo pueda ella criar. Porque ese es el plan de Dios. No importa en qué nosotros creamos, cuando Dios está con nosotros y nos mete en pensamiento, Él cambia todo. El plan de Dios es perfecto. Así es. Entonces aquí vemos algo que a la princesa al recoger a Moisés, la cogen en adopción. Lo maravilloso es de que no se dice con exactitud lo que es en el Éxodo, los primeros capítulos, cómo fue la crianza ahí de Moisés. Pero sí dice de que estuvo los primeros 12, 13 años bajo la crianza ahí de su propia madre. O sea, fue una bendición ahí para este hogar, porque al ser recibido ahí por la hija del faraón, la cogieron en adopción, pero permitió de que su propia madre lo fuera a criar a él. Maravilloso. Entonces vemos que ella le pudo enseñar las costumbres hebreos a él, pero también él estuvo aprendiendo en las mejores universidades también de Egipto también. Sabemos que él también recibió una educación superior también, en la cual él tuvo que aprender porque él iba a ser un próximo faraón también. Entonces vemos que él tenía tanto las costumbres ahí hebreas y también como el liderazgo ahí, como en la parte egipcia. Entonces, ya con esto, vemos que él estuvo los primeros 40 años en lo que es en Egipto, apoyando, ministrando junto al faraón. Pero hay un acontecimiento que ocurre y hace cambiar los planes aquí. Hay un cambio que aquí vemos que cambió rotundamente lo que es en la vida de Moisés. Y este cambio fue de que cuando él está observando a un trabajador, una persona egipcia de un rango alto, ver cómo está abusando de un hebreo. Y como él estaba lleno de justicia, con todas las leyes que él sabía, pero él entra en ira por cuidar a alguien de su propia no sangre, pero más es de como su propio pueblo. Entonces lo que sucede es que va y lo mata.
¿Qué pueden ustedes compartir de esto? Yo puedo compartir de que, bueno, ya en ese momento yo creo que ya se estaba cumpliendo el plan de Dios, porque ya era momento de que Moisés liberara al pueblo, porque esto nos ayuda también a entender de cómo que cuando crían los padres a los hijos, si ellos crecen en la iglesia, ellos, por más que grandes que sean, ellos no se van a olvidar de las costumbres que tienen en su casa. Depende cómo uno le puede administrar el conocimiento a sus hijos en casa. Entonces, cuando venga algún pensamiento malo, cualquier pensamiento malo a sus hijos y ellos se vayan, ellos van a regresar en algún momento, porque ellos aprendieron que Dios existe. Y lo que podemos ver que, sí, Moisés mató a el egipcio porque, él vio que le estaban haciendo daño en su corazón. Yo creo que él sintió que no debería haber esa violencia, pero él mató a ese egipcio, que era una persona que él se había criado con los egipcios y aparte él le mató a ese egipcio. Y al enterarse el faraón de que él mató a ese egipcio, él lo persiguió. Entonces, por eso es que Moisés huyó. Él no sabía todavía cuál era el plan de Dios, porque él huyó. Entonces, cuando él se va, ahí es cuando ya Dios muestra su gran poder ahí para que Moisés pueda venir y rescatar a ese pueblo que tanto tiempo había estado, 400 años que había estado esclavizado. Yo creo que tantas oraciones de todo el pueblo ya Dios las escuchó y él se acordó de la promesa que tenía Abraham, por eso es que ya era el momento de que vinieran a ser ya liberados. Amén. Bueno, yo digo que quizás si Moisés no hubiera cometido ese error, aunque el Señor hubiera buscado la forma de una u otra manera, quizás él no hubiera sido parte del plan, porque quizás se hubiera convertido en un faraón o algo así. Pero el Señor lo permitió así y fue por una buena causa, que era la de él convertirse en el líder de los israelitas para, guiado por Dios, liberarlos. Amén. Bueno, también yo pienso que al Moisés hacer esto de matar al egipcio, pienso que eso fue un acto impulsivo que no va acorde con el propósito de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un hombre que piensa en la maldad, ¿verdad? Dios es un hombre de amor. Entonces, podemos ver que eso no refleja a Dios cuando luego él ve a dos hebreos peleando y él va donde ellos y uno de ellos le dice, ¿me vas a matar como mataste a uno de los egipcios? Entonces, ellos se dieron cuenta de que, o tal vez pensar, yo diría, esa acción no reflejó que Dios vivía en él. Por eso siento que Dios lo mandó a él 40 años, cuando él huyó, huyó por 40 años, pero durante esos 40 años fue que Dios lo preparó para entonces él estar listo para exacto. dirigir al pueblo. Porque Dios no va a dejar que una persona que actúe de esa manera saque a su pueblo, ¿verdad que no? Entonces, sí, y es por eso, Ken, yo quiero seguir con lo que tú dices. Y si nosotros buscamos lo que es en Éxodo 2, del 11 al 25, explica cómo fue que ocurrió todo eso. Si leemos lo que es el versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y como tú dices, Kenia, que él pensó de que nadie lo había visto, no lo había visto, porque él miró a todos lados y no observó que había alguien ahí viendo lo que él había cometido. Pero aún así, cuando él vio, como dices, Kenia, que estaba peleando dos hebreos, ellos se asustan. ¿Acaso también nos vas a matar a nosotros también?
Entonces eso llegó a los oídos también del faraón y vemos que mandó a matar a Moisés. Se fue corriendo a lo que es a las tierras de Madián, y ahí es cuando él conoce a Ruel, que es prácticamente padre de la esposa con quien él se casó, que es Séfora, ¿verdad? Séfora, yeah. Y vemos que aquí, antes de que él conociera a ella, Séfora, él está prácticamente sentado en lo que es un pozo y comienza a ver de que comienzan unos pastores caminando y ven que ellos están quejándose y no permitía de que estas mujeres fueran a coger agua. Entonces él va y los defiende. Entonces ahí es cuando Séfora le comenta a su padre que ella fue defendido por tal persona egipcia. Entonces le dice, tráemelo para poder darle, para que pueda comer exactamente, para darle el agradecimiento de lo que él había hecho con ellos. Y ahí fue que él conoce a Séfora, se casa con ella y tiene un hijo que se llama Gersón. Porque el nombre Gersón significa forastero, soy en tierra ajena. Entonces, como vemos aquí, Dios preparó lo que es el terreno y lo preparó de una manera en la cual ya él había hablado primeramente a Jacob, también a Isaac y también a Abraham, porque si sabemos bien, en el Génesis habla de que ellos iban a estar esclavizados por 400 años a Egipto y luego iba a haber un Salvador que los iba a rescatar. Así es. Entonces vemos claramente cómo Dios actuó, ¿verdad? Ahora, para ir finalizando lo que es en esta lección, ¿cuáles son los puntos que más le llamaron la atención en este repaso de la lección? A mí lo que más me llamó la atención, bueno, si lo ponemos toda esta lección en nuestras vidas, es que no importa el tiempo que podamos esperar, no hay que olvidarnos que Dios siempre va a volver. Jesús va a volver por nosotros. No importa las necesidades, las dificultades que estemos pasando. Dios siempre está con nosotros en cada momento. Esta lección fue muy importante para mi vida y yo creo que para todos nosotros entender que a pesar de todo lo malo que pasa en este mundo, nosotros debemos tener fe y confiar que Cristo ya viene pronto. Amén. A mí me gustó que, bueno, la parte de Moisés, vamos a decir, que si lo tenemos en nuestra vida, de que no importa si nos desviamos de la promesa de Dios, no importa, siempre el Señor va a encontrar una manera de que nosotros regresemos y cumplamos ese propósito que ya Él tenía desde antes de nosotros nacer. Amén. Amén. Bueno, a mí me gustó la parte de que vivamos aquí como forasteros, como dice el texto, como extranjeros, porque esta tierra es pasajera y nosotros tenemos la mejor tierra en la Canaán celestial. Amén. 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 Entonces ya con esto estamos concluyendo y vemos claramente, y en lo personal a mí lo que más me llama la atención es que vemos que a pesar de las dificultades que ellos estuvieron estando en lo que es en Egipto, como si empezamos lo que es el inicio de la historia, lo que es en el Éxodo, esto tenía que ocurrir, tenían que ellos estar esclavizados, pero sabemos que la recompensa iba a ser mayor para ellos después, más adelante, ¿verdad? Y vemos que todo esto tuvo que armarse para así el pueblo de Dios recapacitar que Dios podía ayudar y proteger y cuidar de ellos durante ese tiempo que ellos estaban esclavizados. Así que con esto en mente, tenemos que recordar que Dios siempre nos cuida, nos protege a pesar de los problemas, los conflictos sobre todo, y sobre todo estar esclavos en una tierra ajena que uno tiene que participar por ser ciudadano. Así es. En esa tierra.
pero sabemos que la recompensa mayor para ellos iba a ser más grande de lo que ellos iban a esperar. Así que con esto concluimos. Quisiera que si nos puedes acompañar, Lisa, con la oración para concluir. Oremos. Amantísimo Padre, que tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por esta hermosa lección que has preparado para nosotros estudiar y aprender más de tu palabra. Mi Dios, guíanos y guía a todas las personas que puedan escuchar también esta lección, Señor. Ilumínanos y danos el conocimiento y el entendimiento para comprender, Señor, el plan que tienes para cada uno de nosotros. Ilumínanos en nuestras vidas, Señor. Llénanos de fe, Padre Celestial, y danos un corazón capaz de amarte y servirte siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así que nos vemos en la próxima lección. Nos vemos en la próxima lección.